Mi familia siempre se burló de que yo trabajara de sol a sol todos los días en un puesto pequeño de comida, mientras ellos tenían la gran empresa. Pasaron 15 años y ahora mi franquicia nacional superó su negocio. Hoy que están en quiebra me buscan como socio, y yo solo les ofrezco un descuento en el menú. Soy Daniel, y soy el orgulloso y jodidamente exhausto dueño, cocinero, lavaplatos y gerente de El Sazón de Amelia, un minúsculo puesto de comida que lleva el nombre de mi abuela. Me paso la mañana entera cargando cajas, regateando precios de aguacates y seleccionando la mejor carne, para luego encerrarme en mi pequeño local a picar toneladas de cebolla y cilantro. A preparar las salsas que me queman los dedos y a cocinar lentamente las carnes que son el alma del negocio. Es un trabajo brutal, de esos que te curten la piel y te agotan el espíritu, pero al final del día, cuando bajo la cortina metálica, sé que cada centavo ganado ha sido por mi propio sudor. El problema es que mi sudor, para mi familia, huele a fracaso. Ellos son los de La Vega, dueños de Importaciones de La Vega, una empresa que mi abuelo levantó de la nada y que ahora mis hermanos mayores, Ricardo y Valeria, manejan como si fuera su derecho divino. Viven en una realidad paralela de juntas directivas, viajes a Europa y comidas en restaurantes donde el mesero te explica hasta el árbol genealógico del pescado que te vas a comer. Para ellos, yo soy el espectáculo secundario, el bufón de la familia. No hay reunión en la que no tenga que tragarme sus pullas de mierda, siempre disfrazadas de una falsa preocupación. Ricardo, que heredó el puesto de director general y se cree Gordon Gekko, siempre encuentra el momento para humillarme. En la última Navidad, mientras yo trataba de explicarle a un tío mi idea de meter un nuevo platillo, él me interrumpió poniendo su mano en mi hombro y dijo en voz alta para que todos escucharan: Danielito. Siempre tan entusiasta con tu hobby. A ver cuándo te decides a aceptar un trabajo de verdad. Justo necesitamos a alguien en el almacén, la carga y descarga te mantendría en forma, ¿eh? Las risas que siguieron todavía me retumban en los oídos. Valeria es diferente, su veneno es más sutil, más elegante. Ella es la directora de Relaciones Públicas y se mueve por el mundo como si todos fuéramos sus súbditos. Sus ataques son miradas de lástima y comentarios pasivo-agresivos. Se acerca a mí, con su copa de vino blanco en la mano, y me dice cosas como: «Ay, Dani, me da tanta ternura ver cómo te esfuerzas. Debe ser tan gratificante trabajar con las manos. Una experiencia muy terrenal». Cada palabra está cargada de un desprecio tan profundo que es casi admirable. Creen que soy un puto imbécil por no haber querido un puesto de mierda en su empresa, por haber decidido tomar el pequeño capital que me dejó mi abuela y construir algo propio, aunque empezara desde abajo. No ven las horas de insomnio planeando, ni el riesgo, ni la pasión. Solo ven al hermano pequeño que huele a fritanga y que no usa trajes de marca. Pero la gota que derramó el vaso, la razón por la que estoy escribiendo toda esta mierda, fue el fin de semana pasado. Era el cumpleaños número 65 de mi padre. Celebraron una fiesta monumental en su casa de campo. Cientos de invitados, un catering carísimo, meseros por todos lados. Yo dudé en ir, pero mi papá me llamó y me pidió que no faltara. Queriendo hacer algo especial, pasé 2 días enteros preparando mi mejor platillo, una cochinita pibil siguiendo la receta original de mi abuela Amelia, una receta que es el puto tesoro de nuestra familia. La mariné, la envolví en hojas de plátano y la cociné a fuego lento por horas. Llegué a la fiesta con mi enorme bandeja, sintiéndome orgulloso. Cuando se la mostré a mi padre, sus ojos se iluminaron. Pero antes de que pudiera decir nada, Valeria apareció a su lado. Vio la bandeja y su cara se transformó en una máscara de horror cortés. Ella me dijo, con una vocecita condescendiente: «Daniel, qué detalle tan rústico». «Pero papá, ya tenemos un lechón entero traído especialmente por el chef del St. Regis, no podemos mezclar las cosas». Luego, sin siquiera mirarme, le hizo una seña a uno de los meseros y le ordenó: «Por favor, lleva esto a la cocina. Quizá el personal quiera comer algo». Me quedé ahí parado, con la bandeja en las manos, sintiendo como la sangre me subía a la cara. El personal. Mi trabajo, el legado de mi abuela, era comida para el personal. No dije nada.
Di media vuelta, caminé de regreso a mi camioneta, subí mi cochinita pibil al asiento del copiloto y me largué de allí sin mirar atrás. Mientras conducía, con las lágrimas de pura rabia quemándome los ojos, me hice una promesa. Les juro por la memoria de mi abuela que se van a tragar cada una de sus putas palabras. Van a ver de lo que es capaz el pendejo del puesto de comida. Un día, el sazón de Amelia no va a ser solo un nombre en un local de mala muerte. Va a ser un imperio. Y cuando su castillo de naipes importado se venga abajo, porque se va a venir abajo, yo voy a estar ahí para verlo. Y no voy a mover un solo dedo para ayudarlos. Ese día, van a saber lo que se siente que te traten como si fueras una mierda. Y voy a disfrutarlo. Vaya que sí lo voy a disfrutar. Actualización 1. Han pasado 5 años. 5 putos años desde que escribí esa diatriba en medio de la noche, oliendo a coraje y a cochinita pibil recalentada. Miro hacia atrás y a veces no reconozco al tipo que tecleó esas palabras. Estaba tan lleno de rabia, una rabia cruda y casi infantil. Esa rabia no se ha ido, ¿para qué mentir?, pero ha cambiado. Ya no es un incendio forestal que amenaza con consumirme, ahora es el núcleo de un puto reactor nuclear que alimenta cada una de mis decisiones. El sazón de Amelia ya no es un puesto con una cortina metálica. El puesto original sigue ahí, como un monumento a mis inicios, pero ahora es parte de una pequeña cadena. Logré abrir 3 locales más. 3 restaurantes en forma, con sus mesas de madera, sus sillas que no se tambalean y hasta un sistema de pedidos por computadora que casi me vuelve loco instalar. El proceso fue la chinga más grande de mi vida. Los primeros 2 años después de mi post, ahorré cada puto centavo. Vivía a base de arroz, frijoles y los guisos que sobraban del día. Mi camioneta se mantenía unida con cinta adhesiva y pura fe. Cuando junté lo suficiente para la entrada de un préstamo, fui al banco con un plan de negocios que había escrito y reescrito 100 veces. El ejecutivo de crédito, un tipo con cara de aburrido, me miró por encima de sus lentes como si yo fuera un insecto. Pero los números no mentían. Mi pequeño puesto generaba ganancias sólidas y consistentes. Me aprobaron el préstamo y sentí un terror tan profundo que casi vomito en el estacionamiento. Durante el primer año del nuevo local, creo que dormí un promedio de 3 horas por noche. Estaba en todos lados, supervisando la construcción, negociando con proveedores, contratando personal y, por supuesto, metido en la cocina para asegurarme de que el sabor, el alma del negocio, no se perdiera. El éxito de ese primer restaurante fue lo que me permitió abrir el segundo y el tercero con capital propio, sin deberle un centavo a nadie. Ahora tengo un pequeño equipo de administradores, gente de confianza que ha crecido conmigo, pero sigo siendo el primero en llegar y el último en irme. Mientras mi pequeño mundo se expandía, el universo dorado de los de La Vega comenzaba a contraerse. Importaciones de La Vega ya no era la máquina de hacer dinero infalible que mis hermanos presumían. Empecé a escuchar los primeros rumores a través de mis tías, en esas conversaciones en voz baja que creen que nadie escucha. Ricardo, en su infinita arrogancia, había decidido que conquistar el mercado de lujo en Asia era el siguiente paso lógico. Invirtió una cantidad obscena de dinero en abrir oficinas en Shanghái y en importar una línea de vinos italianos exclusivos que, según él, los nuevos millonarios chinos se iban a pelear por comprar. Pero el muy pendejo no hizo su tarea. No entendió la cultura, ni las complejidades de la distribución, ni que el mercado estaba dominado por jugadores que llevaban décadas ahí. La operación fue un desastre catastrófico. Perdieron millones, no solo en la inversión inicial, sino en multas aduaneras y en mercancía que se echó a perder en algún almacén olvidado. La empresa tuvo que vender 2 de sus bodegas más grandes aquí en Estados Unidos solo para cubrir el hoyo financiero. Obviamente, de cara al público y a la familia, todo era una reestructuración estratégica para optimizar operaciones. Pura mierda. La tensión en las reuniones familiares se podía cortar con un cuchillo. Y claro, su forma de tratarme también mutó. La burla directa y abierta se había vuelto demasiado vulgar para ellos, especialmente ahora que yo ya no era el pobrecito de la familia. Ahora era el dueño de una cadena de restaurantes que, aunque modesta comparada con su imperio en decadencia,
era innegablemente exitosa y, peor aún, era tema de conversación en la ciudad. Así que adoptaron una nueva estrategia, la condescendencia paternalista. El punto álgido fue en la cena de Acción de Gracias del año pasado. Estábamos todos reunidos, la mesa llena de comida que ellos no habían cocinado y sonrisas más falsas que un billete de $3. Yo estaba hablando con un primo sobre la posibilidad de empezar a envasar nuestras salsas para venderlas en tiendas. De repente, sentí la mano pesada de Ricardo en mi hombro. Se había acercado sigilosamente, con su vaso de whisky en la mano. Él me dijo, proyectando la voz para que varios en la mesa lo escucharan: Daniel, Daniel, siempre pensando en pequeño. Las salsitas, qué tierno. Escúchame bien, como tu hermano mayor. Estás en un punto peligroso. Crecer sin control es la receta para el desastre para un negocio como el tuyo. Mañana mismo te pongo en contacto con mi equipo de finanzas. Que le echen un ojo a tus numeritos antes de que te ahogues solo. No me estaba ofreciendo ayuda, me estaba diciendo que yo era un idiota incompetente que había tenido suerte y que sin su guía superior, estaba destinado a fracasar. Valeria, por supuesto, no se quedó atrás. Unos minutos después, mientras yo me servía un poco más de puré de papa, ella se deslizó a mi lado y me susurró con su tono de conspiradora de alta sociedad: he pasado por uno de tus restaurantes, ¿sabes? El que está en el centro. Es fascinante. Tiene una energía muy vibrante. Toda esa gente, es increíble cómo has logrado capturar ese mercado. La gente trabajadora adora tus platillos. Les das exactamente lo que quieren. En su boca, gente trabajadora sonaba como si estuviera describiendo a una especie exótica del zoológico. Era su manera de recordarme que, aunque tuviera éxito, mi éxito era de segunda clase, un éxito para la plebe, no como el suyo, que era sofisticado y global. Hace 5 años, esos comentarios me habrían hecho un nudo en el estómago. Me habrían arruinado la noche y probablemente la semana. Pero esa noche, algo hizo clic. Los miré a los dos, a Ricardo con su fachada de magnate preocupado y a Valeria con su máscara de antropóloga snob, y en lugar de rabia, sentí una lástima helada. Me di cuenta de que ya no me veían como un fracasado, sino como una anomalía que no entendían y que, por lo tanto, necesitaban encasillar y minimizar para poder seguir sintiéndose superiores. Simplemente sonreí, asentí y le dije a Ricardo: gracias por el consejo, hermano. Lo tendré en cuenta. Vi un destello de triunfo en sus ojos, creyendo que su sermón había calado. No tenía ni puta idea de que, en mi cabeza, yo ya no estaba jugando en su liga. Yo estaba construyendo mi propio estadio, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que su partido ya iba en el último minuto y estaban perdiendo por goleada. Actualización 2. 3 años más se han ido por el desagüe del tiempo. 8 años en total desde que me senté a escribir por primera vez, sintiéndome la mierda más grande del mundo. Hoy tengo 36, y aunque el dolor de espalda sigue ahí, ahora es por estar sentado en juntas y no por estar parado frente a una plancha. La vida tiene un puto sentido del humor muy negro. El sazón de Amelia ha mutado en algo que ni yo mismo termino de creerme. Después de consolidar los 3 restaurantes, tomé el riesgo más grande de mi vida y desarrollé un modelo de franquicia. Los primeros inversionistas fueron clientes de toda la vida, gente que creía en el producto más que en mí. Fue un éxito explosivo. Ahora mismo, hay más de una docena de locales repartidos en 3 estados. Ya no conozco a todos mis empleados por su nombre, y eso me jode un poco, pero he tenido que aprender a delegar. Tengo una oficina de verdad, en un edificio modesto pero decente, con un equipo de gente mucho más inteligente que yo en áreas de las que no tenía ni puta idea, como logística y marketing digital. El aroma a cebolla frita ha sido reemplazado por el de café caro y el zumbido de los aires acondicionados. He ganado dinero, más del que mi yo de 28 años podría haber contado, pero sigo manejando la misma camioneta, aunque ahora está restaurada y funciona de puta madre. Es un recordatorio constante de dónde vengo. En el otro lado de la ciudad, la hemorragia lenta de importaciones de La Vega se había convertido en un chorro a presión. La cagada monumental de Ricardo en Asia no fue un evento aislado, sino el primer síntoma de la enfermedad.
Para tapar ese agujero, empezó a tomar decisiones cada vez más erráticas y desesperadas. Se metió en negocios de alto riesgo, comprando y vendiendo divisas exóticas, tratando de dar un pelotazo que lo salvara a todos. Obviamente, perdió todavía más dinero. Tuvieron que vender el edificio corporativo que mi abuelo había construido, un puto ícono de la ciudad, y se mudaron a unas oficinas rentadas en un parque industrial. Despidieron a empleados que llevaban décadas con la familia, gente que me vio crecer. Valeria, por su parte, se dedicó a la negación. Mientras la empresa se desangraba, ella seguía organizando eventos de caridad y fiestas para mantener las apariencias, quemando dinero que no tenían en canapés y champaña barata. Su prestigio era ahora un chiste en los círculos empresariales. Eran los nuevos pobres, gente que mantenía el estilo de vida a base de deudas y pura fachada, y todo el mundo lo sabía. La culminación de su completa y absoluta desconexión de la realidad ocurrió hace unos meses, en la boda de una prima. Era uno de esos eventos a los que no puedes faltar. Fui por compromiso, me senté en una mesa alejada y me dediqué a observar. Mis hermanos pululaban por el salón, desesperados por ser vistos, riendo demasiado fuerte, tratando de proyectar una imagen de éxito que ya no engañaba a nadie. Se les notaba el cansancio en los ojos, la tensión en la mandíbula. A mitad de la noche, cuando yo estaba pensando en la excusa perfecta para alargarme, los vi acercarse a mi mesa en equipo. Era su táctica de siempre. Ricardo tomó una silla, le dio la vuelta y se sentó a horcajadas, tratando de parecer un tipo rudo y casual. Valeria se quedó de pie, con una copa de vino en la mano, como una especie de ángel de la condescendencia. Ricardo carraspeó y comenzó su discurso, claramente ensayado. Me dijo que habían estado hablando mucho de mí últimamente, que estaban impresionados con mi iniciativa. Valeria añadió que era admirable cómo había construido algo de la nada, ignorando convenientemente el capital inicial de nuestra abuela. Y entonces, llegó la oferta. Ricardo se inclinó hacia adelante y me dijo, con la seriedad de un cirujano a punto de operar, Daniel, ya has jugado al restaurantero por un buen tiempo y te ha ido sorprendentemente bien. Pero ese mundo es inestable, lo sabes. Hoy estás arriba, mañana quién sabe. Valeria y yo queremos ofrecerte algo real, una carrera. Estamos haciendo cambios en la empresa y necesitamos a alguien de confianza absoluta para el puesto de gerente de almacén y distribución nacional. Es una gran responsabilidad. Tendrías un sueldo fijo, seguro médico, un plan de retiro. Es hora de que pienses en tu futuro, en sentar cabeza. Queremos cuidarte, hermano. Me quedé mirándolos, esperando la parte donde me decían que era una broma. Pero sus caras eran mortalmente serias. En su universo mental, en su realidad completamente distorsionada donde su empresa naufragando seguía siendo el centro del mundo, me estaban ofreciendo un puto salvavidas. Me estaban ofreciendo un puesto de mando medio, un sueldo de mierda comparado con lo que yo generaba en un buen mes, como si fuera el puto sueño americano. Ellos, que estaban a punto de ahogarse, me estaban tirando un ancla y llamándola flotador. No pude contenerme. Al principio fue una risita ahogada, pero luego explotó. Solté una carcajada, una de esas que te doblan en dos y te sacan las lágrimas. Una risa honesta, pura, nacida de la incredulidad más absoluta. La música pareció detenerse. La gente en las mesas cercanas se giró a mirarnos. La cara de Ricardo pasó de la seriedad a la confusión y de ahí a un rojo de furia contenida. Valeria se quedó pálida, como si le hubiera dado una bofetada. Cuando por fin logré recuperar un poco de aire, me sequé una lágrima de la mejilla y los miré. De verdad, les dije, tratando de controlar mi respiración, es la mejor puta broma que he escuchado en años. Gracias. En serio, necesitaba reírme. Me levanté de la silla, les di una palmada en el hombro a un Ricardo que parecía de piedra, y me fui de la fiesta sin mirar atrás. Esa noche, mientras conducía a casa, entendí que la guerra ya había terminado, y yo ni siquiera me había dado cuenta. Ellos ya no vivían en el mismo planeta que yo. Estaban tan perdidos en su propia narrativa de superioridad que eran incapaces de ver la realidad. Ya no podían herirme, porque para herirte, alguien tiene que entenderte, y ellos, a mí,
ya no me entendían en lo más mínimo. Actualización 3. Han pasado otros 4 años. 12 años en total. A veces, cuando me levanto por la mañana en el silencio de mi casa, una casa que es absurdamente grande para un solo tipo. Me cuesta trabajo conectar los puntos entre el hombre que soy ahora y el chaval de 28 años que lloraba de rabia en una camioneta apestosa. El sazón de Amelia se convirtió en una bestia que ya camina sola. Hemos llegado a 52 locales repartidos en 15 estados. 52. A veces digo el número en voz alta solo para escucharlo, para ver si suena real. Dejó de ser un negocio de comida para convertirse en una marca, una de esas historias de éxito que a los gringos les encantan. Hace 6 meses, la revista Forbes me sacó en un artículo llamado De los tacos al trono, el imperio improbable de Daniel de la Vega. Usaron mi apellido, lo cual me produjo una arcada y una enorme satisfacción al mismo tiempo. Ahora tengo un cuartel general de verdad, 3 pisos en un edificio de oficinas con paredes de cristal y una vista panorámica de la ciudad. Viajo constantemente, visito las nuevas aperturas, me reúno con directores de operaciones y equipos de marketing. Pero les juro que al menos una vez a la semana, sin avisar, me aparezco en la cocina de alguno de los locales, pido un delantal y me pongo a probar las salsas, a oler el guiso, a sentir el calor de la plancha. Lo necesito. Es mi forma de asegurarme de que el alma de todo esto no se ha diluido en las hojas de cálculo y las proyecciones de ganancias. Mientras mi universo se expandía, el de mis hermanos se colapsaba sobre sí mismo con la fuerza de una estrella moribunda. Importaciones de la Vega ya no estaba en declive, estaba en sus últimos y patéticos estertores. Después del desastre de Asia y de las pérdidas por sus apuestas financieras, Ricardo hizo una última jugada de mente. Convencido de que la tecnología era su salvación, hipotecó los últimos activos líquidos de la empresa para invertirlo todo en una startup de criptomonedas que prometía revolucionar el comercio global. Era un fraude tan obvio que dolía. La startup desapareció en 6 meses, y con ella, el último centavo del legado de mi abuelo. A partir de ahí, todo se aceleró. Los periódicos locales, que antes les dedicaban páginas enteras en sus secciones sociales, ahora los ponían en la sección de negocios bajo titulares como el ocaso de los de la Vega o importaciones de la Vega al borde de la liquidación. Los acreedores empezaron a hacer fila. La empresa que una vez fue un pilar de la comunidad empresarial de la ciudad se convirtió en una anécdota, en una advertencia sobre la arrogancia y la incompetencia. El nombre que tanto presumían, el que usaban para pisotearme, ahora era sinónimo de fracaso. La prueba definitiva de este cambio de paradigma me llegó de la forma más inesperada. Estaba en una reunión en las oficinas centrales de un banco de inversión muy importante, negociando una línea de crédito para financiar nuestra expansión a la costa oeste. Era una de esas salas de juntas en el piso 40, con muebles carísimos y un silencio que imponía respeto. El director del banco, un tipo de unos 60 y tantos años con una reputación legendaria, me estaba tratando como a un puto rey. Después de cerrar los puntos principales del acuerdo, se relajó, se sirvió un poco de agua y, tratando de hacer plática de negocios, me dijo, «Sabe, señor de la Vega, su caso es fascinante. Construir algo tan sólido desde cero. Es lo opuesto a lo que vemos tan a menudo. Justo la semana pasada tuvimos que ejecutar la última garantía de otra empresa local. Importaciones de la Vega. Quizá le suene. Una verdadera tragedia. El padre del fundador era un visionario, pero sus hijos. Dios mío. Un manual completo de cómo se puede tener todo en las manos y lanzarlo directamente al inodoro por pura soberbia. Lo dijo con una naturalidad escalofriante, como quien comenta el clima, sin tener la más remota idea de que estaba hablando de mis hermanos. Yo no moví un solo músculo de la cara. Solo asentí lentamente y respondí con una voz neutra, sí, he oído hablar de ellos. Una lástima. En ese momento, sentí un frío recorriéndome la espalda. No era ira, ni alegría. Era la sensación de ver el círculo completarse. Mi venganza ya no era algo que yo tenía que buscar, el mundo se la estaba sirviendo en bandeja. Desde aquel día en la boda de mi prima, no he tenido una conversación real con ellos.
Las reuniones familiares se extinguieron por completo, como si un meteorito hubiera caído y nadie quisiera volver a visitar la zona del impacto. Su silencio era un grito. Me imaginaba su vida, vendiendo las joyas de mi madre, llamando a antiguos amigos que de repente ya no contestaban el teléfono. Sintiendo por primera vez en su vida el miedo real a no saber cómo iban a pagar la renta el próximo mes. Y he de admitir que ya no sentía ese odio visceral de antes. Se había transformado en una especie de desprecio clínico, el que siente un científico al observar el comportamiento predecible de unas bacterias en una placa de Petri. Eran el resultado inevitable de sus propias acciones, el producto final de una vida de creerse con derechos que nunca se ganaron. Ya no necesitaba su reconocimiento ni su disculpa. El veredicto no lo iba a dar yo. Ya lo había dado el mundo. Sé, con la misma certeza con la que sé que el sol saldrá mañana, que este silencio no durará para siempre. Están agotando sus opciones. Están quemando sus últimos puentes. Y cuando no quede absolutamente nadie a quien recurrir, cuando la desesperación sea tan grande que se trague el poco orgullo que les queda, entonces vendrán a mí. La serpiente siempre vuelve a morderse la cola. Y yo, a diferencia de ellos, soy un hombre muy, muy paciente. Los estoy esperando. Actualización 4. 2 años más. 14 años en total. El telón finalmente cayó. Importaciones de La Vega, la institución, la joya de la corona de mi familia, el puto estandarte con el que me golpearon la cabeza durante toda mi vida, dejó de existir oficialmente. La declaración de bancarrota fue solo la firma en el certificado de defunción, la muerte real fue un proceso largo, público y humillante. Vi las fotos en el periódico local, la casa de mis padres, esa mansión donde celebraban sus fiestas de gente importante y donde mi cochinita pibil fue despreciada. Con un enorme letrero de subasta pública clavado en el jardín. Vi imágenes de extraños entrando y saliendo, tocando los muebles donde crecí, revisando los cuadros, tasando las vidas de mis hermanos como si fueran ganado. Cada objeto, desde los coches de lujo de Ricardo hasta los ridículos bolsos de diseñador de Valeria, fue liquidado para pagar una fracción de las deudas que habían acumulado. La caída no fue un tropiezo, fue un desplome desde la cima de un rascacielos sin paracaídas. Y cuando el polvo se asentó, mis 2 hermanos mayores, los herederos del gran imperio, se encontraron viviendo juntos en un apartamento de 2 recámaras en la zona menos glamurosa de la ciudad. Un lugar con paredes de cartón y olor a humedad que, irónicamente, era mucho más pequeño que el primer lugar que yo pude rentar por mi cuenta. Una vez que la humillación pública se asentó, comenzó la siguiente fase de la operación, el asalto por intermediarios. Mi teléfono, que antes era un desierto en lo que a mi familia se refiere, comenzó a sonar. La primera fue mi tía Carlota, la hermana de mi madre, una mujer cuyo corazón es tan grande como su falta de carácter. Su llamada fue un torpe ballet de indirectas. Empezó con un ¿cómo estás, mi niño?, seguido de 10 minutos de chismes irrelevantes, para finalmente aterrizar en el tema. Su voz se volvió un susurro de conspiradora y me dijo, «Ay, Danielito, es que me parte el alma ver a tus hermanos así. Ricardo está destrozado, no sale de la casa. Y Valeria, tan orgullosa que es. Están pasando por un momento terrible. La familia es lo primero, mi amor. Hay que apoyarse en las buenas y en las malas». Era una petición de dinero tan obvia que era casi insultante. Respiré hondo y le respondí con una calma que a mí mismo me sorprendió, «Aprecio tu preocupación, tía. Pero ellos tomaron sus propias decisiones durante muchos años. Tengo una reunión, te llamo luego». Y colgué antes de que pudiera empezar a llorar. Un par de días después, fue un primo, el que siempre quiso quedar bien con todos, con un mensaje de texto. «¿Qué onda, Dani? Oye, sé que la cosa está jodida con tus hermanos, pero la sangre es la sangre. Ricardo me contó que están buscando cómo empezar de nuevo. A lo mejor un pequeño préstamo para que arranquen, ¿no? Sería un gesto increíble de tu parte». Leí el mensaje, sentí un asco profundo y lo borré sin responder. Pero sabía que esos eran solo los teloneros. El acto principal, la ofensiva final, tenía que venir de mi madre.
Nuestra relación siempre ha sido complicada. Ella adora la idea del éxito, y durante décadas, el éxito para ella tenía la cara de Ricardo y Valeria. Yo era una nota al pie de página en su historia familiar. Su llamada llegó un domingo por la tarde. Supe quién era antes de contestar. Su voz estaba quebrada desde el primer hola. No hubo rodeos. Fue un monólogo lacrimógeno, una obra maestra de la manipulación emocional. Me habló de cuando éramos niños, de cómo Ricardo me cuidaba, de cómo Valeria me defendía en la escuela, un montón de recuerdos falsos y azucarados que no tenían nada que ver con la realidad. Y entonces lanzó la bomba. Son tus hermanos, Daniel, dijo entre sollozos, son tu única sangre. ¿De verdad vas a quedarte de brazos cruzados mientras se hunden? ¿Mientras viven en esa pocilga? ¿Qué crees que diría tu abuela Amelia, que te dejó ese dinerito para empezar, si viera que usaste su bendición para darle la espalda a tu propia familia? Usar el nombre de mi abuela. Fue un golpe bajo, calculado y cruel. Y por un segundo, un puto segundo, casi funcionó. Sentí esa punzada de culpa ancestral, esa obligación tribal que nos meten en la cabeza desde que nacemos. Pero 14 años de humillación son un blindaje muy grueso. Dejé que terminara de llorar y, cuando solo se escuchaba su respiración entrecortada, hablé. Mi voz no fue agresiva ni alta. Fue plana, fría, desprovista de toda emoción. Mamá, le dije, la sangre no evitó que se rieran de mí en cada reunión familiar durante 15 años. La sangre no les impidió tratar el legado de la abuela como si fuera comida para el servicio. La sangre no los detuvo cuando me ofrecieron un trabajo de mierda por lástima mientras su propio barco se hundía. Su situación actual no es mi culpa, es la factura final de una vida de arrogancia e incompetencia. Yo no los puse ahí. Se pusieron ellos solos. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Ella susurró mi nombre, como una última súplica. No voy a darles ni un centavo, mamá, continué, y no quiero volver a hablar de este tema. Si me llamas, que sea para saber cómo estoy yo. Esta conversación se acabó. Y colgué. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero también la más necesaria. Después de esa llamada, el teléfono dejó de sonar. Se hizo un silencio absoluto. El bombardeo por intermediarios había fracasado. Y yo sabía perfectamente lo que eso significaba. Habían agotado a sus mensajeros. Habían agotado sus tácticas de manipulación. Solo les quedaba una carta por jugar. La última y más humillante de todas. Ahora, solo era cuestión de tiempo. Solo tenía que esperar a que su desesperación finalmente pesara más que su orgullo. Y yo tenía todo el tiempo del mundo. Actualización final. 1 año. Un puto año de silencio absoluto pasó desde la llamada con mi madre. En ese tiempo, mi empresa siguió creciendo, abrimos 10 locales más, incluyendo nuestro primer restaurante insignia en Chicago. Mi vida se convirtió en una rutina de vuelos, juntas y decisiones que afectaban a cientos de empleados. Y en todo ese tiempo, no supe nada de ellos. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Pero yo sabía que no era un final, era un intermedio. Estaban en su rincón, lamiéndose las heridas, esperando, juntando el poco orgullo que les quedaba para su última y desesperada jugada. La llamada llegó un martes por la mañana. No fue de ellos, por supuesto. Fue de una mujer que se presentó como la asistente de Ricardo de la Vega. Su voz era nerviosa y titubeante. Me informó que los señores Ricardo y Valeria de la Vega solicitaban formalmente una reunión conmigo para presentarme una propuesta de negocios. Tuve que ahogar una carcajada. Propuesta de negocios. Le dije a mi propia asistente que les agendara una cita para el viernes. En mi oficina. Que tuvieran que venir a mi territorio era el primer punto del largo y detallado guión de mi venganza. Llegaron puntuales. Verlos caminar por el largo pasillo de cristal que lleva a mi oficina fue una imagen que se quedará grabada en mi memoria para siempre. Se veían tan pequeños, tan fuera de lugar. Ricardo llevaba un traje que quería ser caro, pero que le quedaba un poco grande, probablemente comprado en alguna tienda de saldos.
Su arrogancia natural había sido reemplazada por una fachada de confianza tan frágil que parecía que se iba a romper si alguien hablaba demasiado fuerte. Valeria iba a su lado, con la mirada clavada en el suelo. Llevaba un vestido sencillo, sin una sola joya, y se retorcía las manos con nerviosismo. Eran dos náufragos llegando a la orilla de una isla que no sabían si era hostil o amigable. Mi asistente los hizo pasar y se sentaron en las sillas frente a mi escritorio, un bloque de madera maciza que es más grande que el puesto de tacos original. Me tomé mi tiempo, terminé de leer un correo y solo entonces levanté la vista. Por un largo minuto, el único sonido en la habitación fue el zumbido del aire acondicionado. Ricardo, como siempre, rompió el hielo, carraspeando para aclarar su garganta. Inició un discurso que sonaba ensayado hasta la muerte. Habló del legado familiar, del nombre de la Vega y de la coyuntura del mercado. Era una diarrea de palabras vacías y jerga empresarial mal digerida. Valeria intervino para hablar de la visión de mi abuelo y de cómo Importaciones de la Vega podía resurgir de sus cenizas. Y entonces, llegó la gran propuesta. Querían que yo, a través de mi empresa, inyectara capital para refundar la compañía. Ellos pondrían su experiencia y su conocimiento del sector, y yo pondría el dinero. Millones de dólares. A cambio, me ofrecían un puesto en el consejo directivo y un porcentaje minoritario de las acciones de una empresa que no era más que un fantasma con deudas. Imagínalo, Daniel, dijo Ricardo, con un brillo desesperado en los ojos, la sinergia sería increíble. El nombre de la Vega volvería a la cima, más fuerte que nunca. Juntos. Los dejé hablar por casi una hora. No los interrumpí ni una sola vez. Los observé, vi cómo la desesperación les hacía sudar, cómo sus voces se quebraban al final de cada frase. Expusieron su plan, sus sueños rotos y su patética incapacidad para aceptar que habían fracasado. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, el silencio volvió a llenar la habitación, esta vez mucho más pesado, mucho más denso. Me recliné lentamente en mi sillón de cuero y junté las manos sobre el escritorio. Los miré a los dos, primero a Ricardo y luego a Valeria, manteniendo el contacto visual el tiempo suficiente para que se sintieran incómodos. He escuchado su propuesta, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. Pero para serles honesto, mientras hablaban, no estaba pensando en el futuro. Estaba pensando en los últimos 15 años. Vi cómo el color desaparecía de sus caras. Estaba pensando, continué, en un cumpleaños de papá, y en cómo una cochinita pibil que tardé 2 días en preparar fue designada como comida para el personal. Estaba pensando en una cena de Navidad y en cómo mi negocio fue llamado un hobby. Estaba pensando en la boda de nuestra prima y en la generosa oferta de un puesto en un almacén para que tuviera algo seguro. Estaba pensando en cada puta risa, en cada mirada de lástima, en cada comentario condescendiente. Me levanté de mi silla, caminé hacia uno de los cajones de mi escritorio y lo abrí. Por un instante, vi un destello de esperanza en sus ojos. Quizá creyeron que iba a sacar una chequera. Saqué 2 pequeñas tarjetas de plástico y volví a la mesa. Las puse frente a ellos y las deslicé suavemente sobre la superficie pulida hasta que se detuvieron justo delante de sus manos temblorosas. He considerado todos esos años, dije, volviendo a sentarme, y he decidido hacerles una contraoferta. Eran 2 cupones de descuento. Impresos a todo color, con el logo de El Sazón de Amelia. En letras grandes ponía, 15% de descuento en tu próxima compra. Y en letra pequeña, debajo, se leía, válido para familiares y amigos. La comprensión golpeó a Ricardo como un puñetazo en la cara. Su rostro se congestionó de una furia impotente. Se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con un ruido sordo. «Eres un maldito hijo de puta», gritó, con la voz rota por la humillación. Valeria simplemente se cubrió el rostro con las manos y rompió en un llanto silencioso y devastador. Yo no alteré mi expresión. Lo miré fijamente a los ojos inyectados en sangre de mi hermano y le respondí con la voz más tranquila que he usado en mi vida. No, Ricardo. Soy un empresario. Y su propuesta, con todo respeto, es una pésima inversión. Ahora, si me disculpan,
tengo una franquicia que dirigir. Salieron de mi oficina como dos espectros, dejando tras de sí un silencio absoluto. Me quedé solo, mirando la ciudad extenderse a mis pies. La venganza no fue el éxtasis que imaginé. Fue algo más silencioso, más profundo. Fue el alivio de cerrar un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Tomé el teléfono de mi escritorio y llamé a la recepción. Marisol, le dije a mi asistente, pídeme unos tacos al pastor del local de la Quinta Avenida, por favor. Con todo. Y mientras esperaba mi comida, el aroma a Victoria, por primera vez, olía exactamente como en casa.